Hermanos, hoy estaremos viendo la victoria cuando en realidad confiamos en el Señor. Estaremos viendo su poder a través de esta palabra que traemos esta noche. Y vemos que todo se basa por la fuerza del Señor, por el poder del Señor y no por nuestra fuerza, querido hermano. Dios es el que obra en nuestra debilidad. Él es el que nos da la fuerza, querido hermano. Y antes de entrar al desarrollo del mensaje, quisiera compartir con usted, querido hermano, la fe del agricultor. Es una historia que pues va bien con la historia que encontramos en el capítulo 7. Y se narra que una vez había un pueblo, que en ese pueblo había una sequía tremenda, una sequía extraordinaria que no se había visto jamás. La gente del pueblo estaba totalmente pues apenada, como usted puede ver. La cosecha, la tierra se pone muy seca, empieza a abrirse grietas en la tierra y en realidad una pena muy grande. Pena por pasar hambre y no es nada menos, ¿verdad? La cosecha. En esa situación, el pastor de la iglesia local de ahí pues pide que convoquen a toda la gente como a la plaza central, como aquí al frente, y les pide que todos vengan a orar y a pedir al Señor por lluvia. Como dice el canto, manda la lluvia. Qué bonito canto, ¿verdad? Esa era la petición que tenían para esa noche. Y el único requisito que él dijo: vengan con fe. O es decir, si viene, créale a Dios, créele a Dios. Ese era el requisito que él decía: venga con fe. Oh, querido hermano, al caer la noche, como usted puede imaginar, toda la plaza estaba llena, toda la gente estaba ahí arrodillándose, de todas las edades. Pero ahí de repente vino un señor de una forma bien humilde, con un paraguas en la mano, vino y todos lo empezaron a ver como quien dice: ¿y ese señor qué le pasó? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Si está todo despejado, no hay lluvia, no hay nada. Y alguien bien curioso le dice: oiga, le dice, ¿por qué usted trae un paraguas? ¿Por qué viene así? Con una sonrisa así, algo burlona. El agricultor le dice con tranquilidad y toda serenidad, guardando la postura, ¿verdad? Y le dice: mira, le dice, si vamos a orar, le dice, por lluvia, debemos confiar que Dios responderá. Esa es si vamos a orar por lluvia, debemos confiar que Dios responderá. Para sorpresa de todos, esa noche empezó a llover. Empezaron las primeras gotas y al rato empezó la lluvia fuerte y todos corrían de un lado a otro para protegerse. El anciano simplemente agarró el paraguas, se lo puso en la cabeza y dijo: yo me voy de regreso a casa, agradeciéndole a Dios por ese milagro. Esa historia, querido hermano, refleja la misma obediencia que tuvo Gedeón en la historia que vamos a ver en el capítulo 7. Esa obediencia cuando Dios le pidió que enfrentara
a los madianitas con un ejército reducido a 300 hombres. Querido hermano, a veces la obediencia, oiga bien, a veces la obediencia a Dios puede parecer como una locura. Puede parecer algo irracional o incluso algo muy arriesgado. Oh, querido hermano, pero cuando actuamos con fe, Dios, querido hermano, responde de maneras poderosas. Dios responde, querido hermano, de maneras grandes. Al igual que el agricultor llevó ese paraguas confiando en la lluvia, Gedeón obedeció en la victoria por medio de Dios. Esto es maravilloso. Querido hermano, al estudiar este pasaje y al verlo y repasarlo, pude notar que no importa, querido hermano, qué tan grave sea la circunstancia, qué tan grande sea el enemigo, podemos sobresalir, podemos sobrepasar. Romano nos dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos. Y ahorita quisiera empezar al desarrollo y veremos 3 puntos en la enseñanza. Veremos el punto número 1, la preparación de Dios para la victoria. Eso lo encontramos en el capítulo 7, versículo 1 al 8. No sé si el pastor lo puede poner ahí. Yo aquí traje una Biblia bien grande hoy, la Biblia de estudio, y aquí lo voy a leer. Leámoslo del 1 al 8, la preparación de Dios para la victoria. Dice, entonces Jeroboam, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, diré al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial, y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beben el agua con sus manos, lamiéndola como lo hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 hombres de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carneros de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Del versículo 1 al 3, querido hermano, podemos ver que ahí se reduce el ejército
hay una reducción de ejército. Gedeón, como vimos la semana pasada, era un hombre humilde, común, pero Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel que estaba siendo oprimido. Al principio, como vimos en la lectura, eran 32,000 hombres, pero el Señor le dijo que eran demasiados. Luego bajó a 10,000 y luego a 300 hombres. ¿Por qué? Porque el Señor quería que Israel no se adjudicara esta victoria, sino que ellos vieran el poder de Dios. Para que ellos no pensaran que fue por su propia fuerza, sino por el poder de Dios. Como podemos ver, Dios les pidió que redujera el número. Primero Gedeón dejó ir a los temerosos, dice la Biblia. 22,000 hombres. Ellos se marcharon y así se quedaron 10,000 y luego 300. Y como pudimos ver, Dios los escogió por la manera en que ellos bebieron el agua. Con solo 300 soldados, queridos hermanos, Dios le dijo a Gedeón que atacara al enorme ejército madianita, que dice que era incontable, como la arena del mar. Eran demasiados. En la noche, Gedeón dividió a sus hombres, que eran solo 300, cada uno una trompeta, un cántaro y antorchas. Era lo único que tenían. ¿Se imagina qué ejército va a ir a pelear con lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera? Oh, querido hermano, pero cuando sonaron las trompetas y quebraron los cántaros y sacaron las antorchas, esto es maravilloso, porque como que un ejército celestial se movía. Y lo único que ellos decían: por la espada de Jehová y de Gedeón. Dios, querido hermano, sembró pánico en ese ejército. El ejército enemigo empezó a confundirse, empezó a pelearse, empezaron a pelearse entre ellos mismos, a matarse entre ellos mismos, y los demás huyeron. Israel, querido hermano, ganó la batalla sin siquiera usar una espada. ¿Sabe qué usó este pueblo, querido hermano? Solo usó fe. Usó obediencia. Eso es lo que Dios requiere de su pueblo. Grábeselo bien en la mente, que la fe y la obediencia, querido hermano, pueden sacarnos de problemas muy difíciles. Esta historia, querido hermano, nos recuerda que no necesitamos fuerza humana. No necesitamos nada de eso para lograr la victoria. A veces, querido hermano, enfrentamos situaciones en realidad que parecen imposibles. Yo he estado ahí, en esa situación. Oh, pero si confiamos en el Señor, si confiamos en Dios, querido hermano, Él nos da la victoria. Él hará lo que parece para nosotros impensable, ilógico. Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Queridos hermanos,
Con Dios todo es posible. El título, como les decía, para Dios no hay nada imposible. Con Dios lo imposible, querido hermano, se hace posible. Oh, pero para eso hay un requisito. Necesitamos que obedecer y confiar en Dios. Como les decía, a pesar de lo ilógico de ir a la guerra con solo 300 hombres, querido hermano, contra miles, Gedeón confió en Dios y envió a los demás a casa. Oiga, esto es muy importante para nosotros también. Gedeón no cuestionó. Gedeón no dudó. Gedeón solo obedeció. Esto es tremendo para mi ayuda mía propia es no cuestionar, no dudar, solo obedecer. Y lo invito, hermano, que haga también suya esas palabras. Esa obediencia, querido hermano, permitió que el Señor hiciera un milagro extraordinario. Él confundió al enemigo, se empezaron a matar entre ellos mismos. Y aquí tal vez podríamos decir, entonces es importante obedecer como Gedeón. ¿Por qué obedecer tanto como él? Oh, querido hermano, Dios tiene el plan perfecto, aunque nosotros no lo entendamos. Eso es. La obediencia al Señor le agrada. La obediencia trae victoria para nuestras vidas. Gedeón ganó porque hizo exactamente lo que Dios le pidió. Como sabemos, Gedeón era un hombre pues humilde, sencillo, temeroso, como vimos el martes pasado. Pero el Señor usa lo pequeño para demostrar su poder, para demostrar su gloria, queridos hermanos. No importa, como le digo, cuán grande sea el problema. Si confiamos en Dios, Él pelea por nosotros, querido hermano. Gedeón no se quedó con los 300 hombres porque era en realidad lo mejor o porque era lógico hacerlo. No. Sino porque confió en Dios y esa fe le dio la victoria. Pregunto, querido hermano, queridos hermanos, iglesia, ¿nos gustaría tener esa fe a nosotros? La obediencia de Gedeón que vemos en el capítulo 7 nos deja enseñanzas muy valiosas que podemos utilizar, que podemos usar hoy en el 2025. Podemos ver que Dios usa lo débil para mostrar su poder. Gedeón no era un gran guerrero y su ejército se redujo de 32,000 a solo 300 hombres. Oh, querido hermano, humanamente hablando, esto parecía una locura. Pero Dios, aquí todo se trata de Dios. Pero Dios quería demostrar que la victoria, querido hermano, no dependía de la cantidad de soldados, sino de su poder. El versículo 7:7 nos dice, con estos 300 hombres os salvaré, dijo. Oh, querido hermano, no importa cuán pequeño o débil nos sintamos. Yo así me siento cuando paso aquí. Me cuesta.
Si Dios está con nosotros, querido hermano, podemos vencer cualquier obstáculo. Podemos vencer cualquier miedo, cualquier batalla, la vencemos. Y aquí vemos que la obediencia trae la victoria. Gedeón, querido hermano, pudo haber dudado, pero confió en Dios y siguió sus instrucciones al pie de la letra. ¿Cuáles instrucciones? Las que están aquí en la palabra del Señor. Eso es lo que necesitamos. Aunque no tenía sentido alguno reducir su ejército, él obedeció sin discutir. Hay un versículo que refuerza todo lo que he dicho hasta este punto. Y eso lo encontramos en Proverbios 3:5. Y ahí dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor, querido hermano, querida hermana, de todo tu corazón. No como dije ahí dudando, no, de todo tu corazón, con todo tu entendimiento. Eso es lo que se requiere. A veces Dios nos pide hacer cosas, querido hermano, que parecen ilógicas o difíciles. Pero si obedecemos, como dice el canto, verás la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios y su victoria en nuestras vidas. Dios, querido hermano, quiere nuestra confianza, no parcial, sino que total. Dios quiere nuestra confianza total. Dios le redujo el ejército a Gedeón para que Israel no creyera que la victoria fue por su propia fuerza. Dios quería que confiaran como Él quiere que confiemos también en Él, queridos hermanos. Zacarías 4:6 nos dice: no con ejército, ni con fuerza, sino, dice, con mi espíritu. Alabado es el nombre del Señor. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. No es el poder de la fuerza, querido hermano. No dependamos de nuestras propias habilidades o recursos. No. Dios es quien da la victoria, querido hermano, sobre cualquier batalla. ¿Por qué? Porque Dios pelea nuestras batallas. Los 300 hombres ni siquiera tuvieron que luchar con una espada. Dios confundió al enemigo por ellos. Éxodo 14:14 nos dice: Jehová peleará por vosotros. Y vosotros, dice, estaréis tranquilos. Como dicen los jóvenes, relax, dicen, tranquilo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es decir, querido hermano, que cuando enfrentamos problemas, en lugar de preocuparnos, debemos de confiar que Dios peleará por nosotros. Muchas veces, querido hermano, Dios nos lleva a situaciones donde no tenemos otra opción que depender completamente de Él. Y eso es maravilloso, porque confiamos en el Señor.
Avanzamos a los versículos 4 y 6. Ahí vemos el método de la elección que leímos. Dios usó la forma que los hombres bebían agua como un criterio para seleccionar a los 300 hombres. Aunque parezca extraño, aunque parecía extraño, Dios tenía un plan, un propósito específico en esta selección que podemos aplicar aquí nosotros. Dios nos escoge, querido hermano, y nos prepara de maneras que muchas veces no entendemos, pero siempre con un propósito divino. El versículo 8, ahí vemos la confianza en la provisión. Si quiere lo leemos. Versículo 8. Dice, así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Gedeón vemos que obedeció y se quedó con los 300 hombres. Aunque humanamente hablando era insuficiente, Gedeón confió en Dios. La obediencia, querido hermano, la obediencia a Dios, aun cuando no comprendemos sus caminos, es clave para experimentar su poder. Y eso me lleva al punto número 2, que es la confirmación de la promesa. Leámoslo, eso va del 9 al 15. Dice, esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpeaba una carpa se volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense, porque el Señor les ha dado la victoria. Luego regresó. Dice, levántese porque le he dado la victoria sobre las multitudes madianitas. ¿Se da cuenta, querido hermano? Dios, querido hermano, nos da palabra de aliento. Ahí vemos palabra de aliento. Dios ordenó a Gedeón
que bajar al campamento enemigo para escuchar lo que decían. Dios sabía, querido hermano, que Gedeón necesitaba ánimo y provisión, y proveyó confirmación. Dios conoce, querido hermano, cuando nosotros necesitamos eso también. Dios anima a Gedeón antes de la batalla contra los madianitas, asegurándole la victoria y dándole una señal que fortalece su fe. Hermanos, iglesia, siempre encontraremos fortaleza en el Señor cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Éxodo 14, 13 al 14 nos da unas palabras maravillosas. Dios fortalece a Israel ante el Mar Rojo para fortalecer a su pueblo. Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, dice, los que les estaban persiguiendo, nunca más, para siempre, los veréis. Jehová, dice, peleará por vosotros, y vosotros, dice, estaréis tranquilos. En el estudio de Josué que tuvimos, en Josué 1:9 hay palabras maravillosas también, donde Dios anima a Josué al iniciar su liderazgo, donde le dice, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Nuestro Dios es maravilloso. Dios promete su ayuda, querido hermano, querida hermana, joven, señorita, no temas. Isaías 41:10 nos dice, no temas, dice, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, dice, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, dice, con la diestra de mi justicia. Alabado sea el nombre del Señor. El salmista tenía esto bien claro. En el Salmo 23, versículo 4, Dios acompaña incluso en momentos difíciles. Ahí nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice, porque tú, dice, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Segunda de Crónicas 20:15. Dios asegura la victoria a su pueblo. Ahí nos dice, no temáis, ni os amedrentéis. O decir, no tengas miedo delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, dice, sino de Dios. En el Nuevo Testamento, Juan 16:33, Jesús anima a sus discípulos, como nos anima esta noche a nosotros también. Y nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo dice, tendréis aflicción.
pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿A poco no se siente usted confiado al escuchar esto? Estos versículos muestran cómo Dios fortalece, querido hermano, a sus siervos, a sus siervas, con palabras de ánimo, asegurándoles su presencia, su protección y su victoria. Dios siempre nos da aliento, querido hermano, querida hermana, cuando más lo necesitamos. Debemos estar atentos a su voz. Seguimos en el 12 y 14. Ahí vemos el sueño profético. Gedeón dice que escuchó un sueño que predecía la derrota de los madianitas. Este sueño tuvo impacto en su fe y en la batalla contra los madianitas. Este sueño impactó a Gedeón. Hubo fortalecimiento en su fe. Aunque ya había recibido la señal de Dios, Gedeón todavía tenía miedo. Pero Dios, como se da cuenta, todo se trata de Él, Él lo conoce todo. Aunque ya había recibido señales de Dios, Gedeón todavía tenía miedo. Escuchar este sueño y su interpretación de parte del mismo enemigo le confirmó que Dios realmente había entregado a los madianitas en sus manos. Ahí vemos que él tuvo acción inmediata. ¿Se acuerda donde decía levántense? Después de escuchar el sueño, Gedeón regresa con valentía a su ejército y organiza la estrategia de ataque con trompetas, cántaros y antorchas. ¿Qué ejército haría eso? Eso solo se hace, y eso solo lo hace Dios, querido hermano, confiando en la victoria divina. ¿Por qué? Porque hay seguridad en Dios. Hay seguridad en Dios y no en la cantidad. Gedeón ya tenía un ejército reducido a solo 300 hombres. Pero esta revelación, querido hermano, le ayudó a confiar en la victoria. Le ayudó a confiar que la victoria depende de Dios, no de la fuerza humana. No. Iglesia, ¿qué podemos aprender hoy acá? Dios nos da confirmación en momentos de duda. Cuando no sabemos qué hacer, a dónde ir, si aquí o allá, Dios nos da confirmación, querido hermano, en momentos de duda. Como Gedeón, a veces tenemos miedo, a veces tenemos incertidumbres de qué debemos de hacer, qué es lo que nos va a ir bien o no. Pero Dios, querido hermano, usa diferentes medios para confirmarnos que está con nosotros. Nuestra debilidad, querido hermano, no limita el poder de Dios. ¿Se acuerda? Gedeón era un hombre humilde. Y el pan de cebada que vemos aquí era un alimento humilde también. Lo que simboliza cómo Dios usa lo pequeño, lo débil, lo humilde para derribar lo que parece imposible. Lo que parece algo que no vamos a superar. Lo que parece fuerte
Querido hermano, no importa si nos sentimos insuficientes. Dios puede usarnos, querido hermano, para grandes cosas. ¿Por qué? Porque la victoria está en Dios, no en nuestras fuerzas. La victoria está en Dios, no en nuestras fuerzas. A veces confiamos demasiado en nuestra capacidad, en nuestros recursos, en nuestros números. Pero la historia de Gedeón, querido hermano, nos recuerda que la victoria viene cuando dependemos de Dios. En resumen, el sueño que escuchó Gedeón le dio la seguridad para actuar con fe y valentía. Hermanos, Dios sigue hablándonos a través de su palabra, de una y de diversas situaciones, para recordarnos que Él está con nosotros. Y aunque nos sintamos débiles, querido hermano, su poder es suficiente. Dios usa personas, Dios usa circunstancias y su palabra para confirmar su plan para nuestras vidas. En el versículo 15 vemos la adoración. Si quiere lo leemos, versículo 15. Veamos lo que nos dice la palabra. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes de madianitas. Ahí vemos adoración y acción. Gedeón adoró a Dios y regresó al campamento listo para la batalla. La adoración, querido hermano, lo fortaleció. Su fe aumentó, su confianza creció, la confianza en Dios. Él vio que la victoria estaba en el Señor. ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida nosotros? Antes de enfrentar nuestras batallas, antes de enfrentar de veras cualquier obstáculo que pensamos que no vamos a poder hacer, tal vez nos sentimos como un callejón sin salida. Debemos rendirnos, pero no ante esos problemas, no ante las situaciones, sino que debemos de rendirnos en adoración y buscar la guía de Dios, querido hermano. Y eso me lleva al último punto, y es la victoria inesperada. Vamos a leer del 16 al 25 para que entendamos bien el texto. Gloria al Señor. 16 a 25 dice: así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos, y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después le dijo: fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten, por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento a otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida, los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían
la antorcha ardiente, y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento, y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico, y gritaron mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín, que decían: desciendan para atacar a los madianitas, frénenlos antes que lleguen a los vados del río Jordán en Betbara. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Capturaron a Oreb y a Zeeb, los dos comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb, y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. La victoria inesperada. Ahí vemos, querido hermano, la estrategia divina. 16 al 18. Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 grupos, armados con trompetas, cántaros y antorchas. No era una estrategia militar común, no. Pero Dios, querido hermano, tenía el plan perfecto. Hermanos, Dios nos llama a confiar en sus estrategias y no en las nuestras. Eso se hace y se ve el poder de la obediencia. Eso lo vemos en los versículos 19 al 21. Los 300 hombres, querido hermano, siguieron las instrucciones de Gedeón, y el enemigo entró en confusión. La obediencia total, querido hermano, la obediencia total a Dios resultó en una victoria milagrosa. Querido hermano, cuando obedecemos a Dios, su poder se manifiesta y obra a nuestro favor. Vemos cómo Dios obró a favor de su pueblo cuando le obedecen. Y veamos ya, para terminar, analicemos un poco más. Obedecer a Dios activa su poder. Gedeón y sus hombres no confiaron en sus fuerzas ni en su número, sino en la estrategia de Dios. Dios les pidió, querido hermano, que usaran antorchas, cántaros y trompetas. Un método convencional que es poco convencional, no se usa para la guerra. Oh, querido hermano, cuando obedecieron y actuaron con fe en Dios, Dios causó confusión en el campamento enemigo, llevándolos a atacarse unos a otros entre ellos mismos. La obediencia, querido hermano, muestra confianza en Dios, no en nuestros propios recursos. Desde el principio, como vimos, eran 32,000, bajaron a 300. Esto nos enseña que cuando obedecemos, querido hermano,
aunque las circunstancias parezcan de veras no a nuestro favor, difíciles. Cuando obedecemos, querido hermano, estas circunstancias cambian. Dios obra más allá, querido hermano, de lo que podemos entender o lograr por nuestra propia cuenta. La manifestación del poder de Dios impacta a los demás. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando los 300 hombres tocaron las trompetas y rompieron los cántaros, los madianitas fueron derrotados sin que Israel tuviera que pelear físicamente. Esto, querido hermano, muestra que cuando obedecemos, el poder de Dios no solo, querido hermano, nos bendice a nosotros, sino que da testimonio también para los demás, testimonio para los que nos rodean. Y podemos aplicar eso a nuestra vida. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que no tienen sentido alguno, desde un pensamiento humano, de una perspectiva humana. Pero cuando obedecemos al Señor, su poder se manifiesta y obra a favor nuestro. La victoria espiritual no depende de nuestras habilidades, querido hermano, no, sino de nuestra disposición a seguir a Dios, pero con fe. Así como Gedeón y su ejército fueron testigos de un gran milagro, querido hermano, nosotros también podemos experimentar el poder de Dios. El poder de Dios cuando actuamos en obediencia. La obediencia a Dios es clave, como vimos al inicio, para ver su poder en acción en nuestras vidas. Aunque los desafíos parezcan grandes, querido hermano, si seguimos la dirección con fe, Él pelea por nosotros y nos da la victoria. Los últimos versículos del 22 al 25, la victoria completa. Los madianitas huyeron y el pueblo de Israel los persiguió hasta derrotarlos por completo. Dios cumplió su promesa y dio la victoria a Israel. Hermanos, cuando seguimos a Dios con fe, con confianza y obediencia, como dijimos desde el inicio, Él nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Y ya para concluir, querido hermano, Dios nos muestra en esta historia que la victoria no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. Iglesia, pregunto, ¿en qué área de nuestra vida necesitamos confiar más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas? Hoy es el momento, querido hermano, que unamos nuestra fe, nuestra confianza, y que Dios obre en nuestra debilidad si somos débiles. Pongamos nuestra confianza en Él, nuestra confianza en Dios, y oremos, querido hermano, para que en su nombre podamos salir adelante, porque no hay nada imposible para Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor del cielo,